Hola mis queridos hermanos, hermanas de todo el país, les enviamos un cordial saludo, les abrazo en el nombre de Jesús y queremos darle gracias a Dios porque seguramente este fin de semana fue un fin de semana precioso donde se proclamó, se predicó la palabra de Cristo y la iglesia fue afianzada y la gente escuchó el mensaje para venir a la luz de Jesucristo. La Convención Nacional estamos pues en esa línea, en esa insistencia de ofrecerles a ustedes, a las iglesias locales, recursos para que puedan cumplir con el mandato que Cristo nos ha dejado a todas las congregaciones, a las iglesias, la proclamación del Evangelio y la edificación de la iglesia, es decir, un evangelismo y un discipulado. Y esto es muy amplio, porque cuando hablamos de evangelismo, estamos hablando de una multiforme manera en la que el evangelio es compartido. Y estamos hablando también de muchísimos espacios nuevos que se pueden abrir con creatividad para exponer el evangelio. Y cuando hablamos de discipulado, pues estamos hablando también de estrategias muy preciosas para que la gente pueda aprender dar los primeros pasos en el conocimiento de la palabra, pero nunca sustituir con un material, nunca sustituir con un escrito, cualquiera que sea, por la palabra. A los nuevos creyentes hay que enseñarles ya a leer la palabra y en un segundo término, pues una guía, un material de discipulado. Si no, esos creyentes van a creer o van a valorar más al autor, al pastor, el material, que el amor por la palabra. La palabra transforma, no nuestros materiales, y a eso queremos insistir. Y bueno, queremos decirles que recientemente estuvimos en la Ciudad de México reunidos, 2 veces al año lo hacemos, después de las reuniones plenarias en julio, en el mes de octubre, y luego también antes de las siguientes plenarias, ahora en este mes de marzo, se tiene una reunión nacional con los presidentes que son representantes de las convenciones regionales. A esta reunión se le llama la Comisión Coordinadora. Lo hicimos, lo realizamos ahora la semana pasada. Fue toda una bendición reencontrarnos. Después de la pandemia, esta es la primera oportunidad que tenemos. Pero déjenme decirles que sucedieron 3 cosas porque pudimos hablar de cuál era la situación de nuestras regiones, las iglesias locales o un vistazo a la composición de lo que se llama la convención regional. Y ahí nos pudimos dar cuenta de 3 cosas que se repitieron. Una, estamos en una grave carencia de pastores, de nuevas vocaciones al ministerio. No diríamos que esto no es algo nuevo, pero sí es algo que se está recrudeciendo, está aumentando esa necesidad que tenemos de pastores para nuestras iglesias. Y asimismo, diríamos que no solamente somos nosotros, este es el tinte que se está repitiendo en las diferentes expresiones religiosas, inclusive las expresiones o las denominaciones evangélicas y bíblicas como las nuestras. Así que quiero dejar en ustedes este primer pensamiento. Necesitamos orar y necesitamos unirnos al esfuerzo que el pastor o el grupo consejero ahí en la iglesia esté buscando cómo impulsar la educación bíblica para que el Señor envíe, levante nuevas vocaciones al ministerio pastoral o misionero y estemos apoyando, porque realmente, hermanos, queremos crecer, hay estrategias para hacerlo, pero después no tendremos quien se responsabilice, quien plante la semilla o quien mantenga ese fruto en la dirección de la palabra. 2, otra realidad que vivimos, pues es que estamos necesitando de unidad. En las regiones se necesita unidad en torno no a una denominación, sino en primer lugar en torno a lo que significa el impulso
de buscar el evangelismo, la plantación de iglesias. Estamos escuchando que es cierto que la iglesia local tiene el mandato, pero también ha sido una gran necesidad, y después que obedecemos ha sido también un fruto que Dios nos ha dado cuando las iglesias nos unimos para proyectos misioneros, para proyectos de plantación de iglesias. Para eso se requiere unidad, porque luego competimos unos contra otros. Hace muchos años recuerdo que había un esfuerzo entre algunas iglesias en el país que querían abrir obra en otra región. Yo recuerdo que había alguna iglesia que tenía los recursos económicos, pero no contaba con gente para enviarlos a la obra. Pero otras iglesias podían tenerlo, podían enviar gente, familias, para abrir obra nueva, pero no tenían los recursos. Se pusieron de acuerdo. Una vez que la obra comenzaba a florecer, pues empezó un poquito la competencia y empezaron a discutir, ¿y esa obra de quién será? ¿Quién la va a organizar? ¿De quién será esa nueva iglesia, mía o tuya? Y finalmente el trabajo se vino para abajo. Requerimos mantener el Espíritu de Cristo en nosotros, y eso nos toca a nosotros. Ya nos ha sido dado su Espíritu, pero ahora la palabra nos enseña que hemos de mantener la unidad, que hemos de ser todos de un mismo sentir, y es el sentir de Cristo, es el sentir de Cristo por la obra. Y 3, también pudimos percibir que en la generalidad, una tercera problemática que estamos viendo es pues la violencia y los graves problemas sociales en el que estamos viviendo como país. Y la iglesia no está ausente. Tenemos regiones álgidas y las iglesias ahí mismo viviendo serios conflictos de violencia por el narcotráfico. Otros más nos hablaban de la escasez que hay de agua, como regiones como Nuevo León, como en Chihuahua, en donde ya se están padeciendo los estragos. Y una más también en donde se estaba presentando altos índices de divorcio, y este también era algo muy repetitivo en algunas regiones, divorcios entre parejas muy jóvenes, y eso estaba atacando al corazón de la familia, y la familia es la que integra también la iglesia. ¿Qué podemos decir ante estos 3 escenarios? Lo que dice la Escritura. Yo quiero leer lo que dice la Escritura y quiero dejarlo aquí como la solución de Dios. Y no es simple, porque la solución de Dios siempre va a requerir 2 cosas: fe y obediencia. Cuando tú lees algo en la Escritura, tú necesitas dar esos pasos, caminar ese tramo de la fe para creer que lo que Dios dice es verdad y es mejor que lo que uno sabe o lo que uno piensa. Y 2, obedecer, porque es la respuesta que un corazón de fe, una persona que le cree a Dios, es la respuesta inequívoca, es la respuesta más obvia que el creyente le ofrece al Señor. Miren, Pablo le escribe a los Corintios diciendo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Un primer punto es que Pablo está hablando de todo lo que se crea también alrededor de la iglesia y lo que se da como una herencia religiosa de Israel, de los judíos, ahora para la iglesia, ¿no? Y entonces Pablo está diciendo que la manera en la que él entiende el ministerio que Dios le ha dado es el ejercicio, es un ejercicio basado en la misericordia de Dios. Esta vez y muchas otras veces la Escritura nos habla que debemos entender que nosotros somos imitadores de Cristo, que nosotros hemos recibido por la gracia de Dios
una comisión, una misión, pero nada es original, nada hemos producido nosotros. Es un ministerio que dice el apóstol Pablo que por la misericordia de Dios lo hemos recibido, y entendiendo eso dice no desmayamos. Porque me preocupa mucho el que nosotros seamos a veces tan hábiles. Yo no estoy juzgando porque no sé el corazón de nadie, pero a veces damos una imagen que somos tan hábiles y hablamos tan poco de Cristo. Somos tan experimentados y desarrollamos tanto el ministerio que hablamos poco de la vida privada, de rodillas, de lo que Cristo ha tenido que cambiar en nuestro carácter, de las tentaciones en las que estamos sometidos. Y Pablo está diciendo que ha sido por la misericordia de Dios que Dios nos ha considerado sus siervos. Y eso impulsa, porque imagínense, si fuéramos nosotros, ¿cuál sería la motivación? Si estuviéramos nosotros en el centro de las cosas, miraríamos a Dios hasta con cierto desprecio, porque somos nosotros los que trabajamos para el Señor, producimos para el Señor. No, el siervo nunca es mayor que su Señor. Y el otro aspecto en el que el ministerio debemos entenderlo, que es un regalo de la gracia de Dios. No merecíamos la salvación, tampoco merecíamos que Dios nos invitara a servirle, pero dice que por su gracia lo ha hecho, por su misericordia. Así que Pablo agrega diciendo, evito la astucia, ¿no? Evito, dice, renuncio a lo oculto y a lo vergonzoso. No ando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Pablo está pensando en el ministerio y está pensando que fácil es adulterar la palabra, y eso significa un siervo astuto para salirse con la suya. Me preocupa mucho, yo he insistido, hermanos, tenemos que renovar nuestras vidas en un arrepentimiento genuino, y tenemos que tocar muchas veces la puerta del corazón de Dios para que Él renueve su espíritu en nosotros. Porque con los años nos acostumbramos a tener el control. Y en las iglesias nuestras, de este compañerismo, de este equipo que somos los bautistas en México, nos hemos acostumbrado a tener el control y no buscamos a Dios como deberíamos. Y entonces recurrimos, los pastores, a esa experiencia y donde nos sentimos muy suficientes. Déjame decirte, pastor, con mucho amor, que en la medida que avanzamos en una comunión con el Señor, en una relación que viene y que va, de una intercomunicación con el Señor y nosotros, en esa medida uno está pisando cada vez más un terreno que nosotros no podemos controlar. Quedamos al descubierto y Dios trabaja con su espíritu, con su palabra en nosotros. Entonces cada paso que damos, digo yo, inseguramente, porque tenemos que estar buscando al Señor, consultando al Señor. Y eso bendice a tu iglesia, tu dependencia fiel y sincera al Señor. No con astucia, dice el apóstol Pablo. Y termino ya, porque entonces Pablo dice, porque no predicamos a nosotros mismos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Y esto es precioso, porque realmente esto era el anhelo de un siervo, pero es la insistencia de Jesús sobre nosotros. ¿Cuántas veces no tenemos que insistirnos a nosotros mismos e insistir en la iglesia que somos un cuerpo donde tenemos una cabeza, un rebaño donde hay un pastor, y este es el Señor Jesucristo, ¿no? No nos predicamos a nosotros mismos, y debemos tener mucho cuidado. Yo insisto, nuestro tiempo con Dios, nuestra vida de comunión con el Señor y la obediencia a la palabra nos hace más perceptibles para saber cuándo estamos desde un púlpito, desde un altar, detrás de un piano o detrás de un púlpito, estamos usurpando el lugar de Dios. Y es sutil esto. A veces un escalón, 2 escalones nos hace ver a la gente desde una distancia o desde una superioridad. No.
todos debemos apuntar a mirar a Cristo, adorar a Cristo, servir a Cristo. Que la Convención Nacional Bautista de México no perdamos de rumbo. Y si alguien lo ha hecho, retomemos luego, abracemos luego la palabra y podamos juntos ser un pueblo dócil para el Señor. Oremos unos a otros en la Convención Bautista y vamos a estar perceptibles a lo que Dios va a estar haciendo en diferentes regiones del país. Les abrazo en el nombre de Jesús. Reciban el saludo también mis hermanos de la mesa directiva. Y recuerden entonces, hermanos, que todos somos CNBM. Un abrazo, Dios los bendiga.